largo de la historia humana, la idea de la naturaleza como una máquina que podemos modificar a nuestro antojo es una arrogancia bastante reciente. La revolución científica de los siglos XVI y XVII despojó a la naturaleza de su misterio original, revelando su estructura, sus leyes y propiciando una visión utilitarista de sus componentes. Naturaleza y ser humano se convertían en cosas separadas, facilitando la distancia entre el observador y lo observado que requería el método científico. Todo tipo de inventos y descubrimientos se pusieron al servicio de un humanismo técnico que confería a la ciencia su autonomía definitiva. En nombre del progreso occidental, vara de medir para todas las culturas, el ser humano se lanzaba a la conquista de la naturaleza. El hallazgo de recursos fósiles en proporciones crecientes activó el engranaje de un capitalismo extractivista que desde mediados del siglo XX parecía no tener límites. Con la expansión de las megametrópolis, la supremacía del sistema agroindustrial y la globalización del consumo de masas, el petróleo se convertía en la fuente energética esencial del sistema capitalista. Al tiempo que perforábamos el mundo, se reforzaba ese marco ilusorio en el que nuestra acción sobre la naturaleza no tendría consecuencias. Pero el deterioro ecosistémico corría en paralelo a la quema de grandes cantidades de energía barata, versátil y fácil de extraer, llevando al planeta en solo unas décadas al límite de su capacidad de regeneración. Ahora mismo, dentro de lo que podrían ser los órganos de poder, hay dos grandes posturas. Dos grandes posturas que beben de entender que estamos llegando a los límites de recursos y a los límites energéticos. Una primera postura sería como la que dice, bueno, vale, estamos llegando a los límites, acaparemos todo lo que podamos para sostener relaciones de poder y bueno, y si esto tiene que ser vía fuerza, vía intervenciones armadas, que sea así. Y esto, desde luego, es lo que explica muchas de las cosas que están ocurriendo a nivel internacional. La otra gran postura es la que viene a denominarse dentro del paradigma del capitalismo verde, del Green New Deal, y que básicamente lo que dice es, no os preocupéis porque vamos a ser capaces de seguir creciendo, pero basándonos en energías renovables. El informe Brundtland, elaborado por una comisión de expertos para las Naciones Unidas en 1987, utilizaba por primera vez el término desarrollo sostenible. En un alarde retórico que hermanaba el respeto al medio ambiente con el crecimiento económico, la eficiencia tecnológica, se presentaba como el deus ex machina ante cualquier eventualidad ambiental. En 1992, la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro daba un paso al frente en la lucha por la sostenibilidad, situando las coordenadas de un futuro común basado inter alia en las energías renovables y en el abandono de los combustibles fósiles. En España, el Plan de Fomento de las Energías Renovables, aplicado entre los años 2000 y 2010, se planteó el reto de producir un 30% de la electricidad a partir de fuentes alternativas. Para este periodo, la aportación del sector renovable a la economía española se estimó en un 0,67% del Producto Interior Bruto. En términos de dependencia energética, en el año 2008, nuestras fuentes renovables evitaron la importación de más de 10 millones de toneladas equivalentes de petróleo. La situación de España con respecto a la geopolítica de la energía es una situación un poco ambivalente. Por un lado, siempre se dice que somos dependientes un 90 y tantos % de los hidrocarburos que importamos, ¿no? Aunque en términos energéticos es un poco menos, porque las renovables, incluyendo la hidroelectricidad, nos dejan un 70% aproximadamente, y esto ha mejorado en los últimos años, en parte debido a la crisis. Consumimos menos, importamos menos y por tanto se ha reducido la dependencia, ¿no? Con las renovables nosotros nos podemos manejar muy bien para calefacción, electricidad, etcétera, si estamos dispuestos a invertir y pagar el precio por ello. No es una cuestión de escasez, es una cuestión de a cuánto estamos dispuestos a pagar. De hecho, en España tenemos días en que el 70% de nuestra electricidad es generada por renovables.
Fruto de esa primera década expansiva, en el año 2014, el sol, el viento, el agua y la biomasa aportaron a la producción eléctrica nacional el 43% de los kilovatios, mientras que el gas, el carbón y la nuclear aportaron respectivamente en torno al 20%. España accedía al elenco de los líderes mundiales de energía renovable en generación de fotovoltaica, eólica y termosolar. Sin embargo, y según la Red Eléctrica Española, la drástica reducción de la potencia renovable instalada a partir del año 2012 ha supuesto un descenso considerable de su aportación al mix eléctrico y una congelación de facto de la transición energética española. ¿Cómo se ha hundido la industria renovable y la apuesta por las renovables que había en España hace 4 años? Se ha abandonado por completo. El camino es hacia las renovables. España tiene más sol, más energía solar que cualquier otro país del mundo. Ese es nuestro futuro. El futuro de España está en el aire, está en las mareas, en la electricidad que se genera en las mareas, está en los saltos hidroeléctricos, en todo lo que no sea quemar. Ahora, si nos empeñamos en seguir quemando, seguiremos teniendo facturas de miles de millones de euros que se llevarán, cuando no los argelinos, serán los ucranianos y quien quiera que sea, porque ese no debe ser nuestro modelo energético. Según el IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático, más del 80% de las emisiones de CO2 a la atmósfera provienen de la quema y la transformación de los combustibles fósiles en energía. A pesar de esta constatación de terribles consecuencias para el calentamiento global, la descarbonización de la economía es solo un mantra en las grandes conferencias internacionales. En esta línea errática han surgido iniciativas híbridas en países como Omán, que ha empezado a integrar tecnologías verdes en el proceso de extracción de petróleo. También el gas, que detenta el título de combustible fósil con menos emisiones de CO2, se suma a las cuentas de este Green New Deal en aras de sostener las dialécticas de poder de los estados fosilistas. Somos capaces, en una primera fase, ya se está haciendo en Estados Unidos, que tienen un gas muy barato, los camiones, las grandes flotas ya se han pasado al gas. En algunos ayuntamientos españoles, por ejemplo en Madrid, ya hay autobuses, y en otras ciudades ya hay autobuses de gas natural. Entonces ese tránsito se puede hacer y ahí tendríamos gas, pues quizá ya no para 150 años si lo usamos más, pero para mucho tiempo. Queremos renovables para no ser tan dependientes, pues las renovables son caras. Y esto es exactamente igual. Cuando tú tienes muchas plantas de gas natural licuado, que te permite importar de Trinidad y Tobago, de Australia, de Qatar, de Brasil, en el futuro del Ártico, en el futuro de Estados Unidos. Bueno, pues tenemos plantas de gas natural licuado que están funcionando al 10, al 15% de su capacidad y hay que pagar todos los días la inversión, amortizar el crédito, etc. Por eso, para España sería muy importante poder poner al servicio de la seguridad energética del conjunto de la Unión Europea todas esas capacidades y esas vías de diversificación que reducen nuestra vulnerabilidad y que reducirían también la vulnerabilidad de la Unión Europea. Lejos de interpretar la espectacular caída de la demanda europea de gas en estos años de crisis como una oportunidad para afianzar el mercado energético renovable, muchos países han optado por invertir en estructuras de regasificación. Con el argumento de establecer vías de compensación a las fluctuaciones en la generación de potencia renovable, la Unión Europea ha aprobado una serie de medidas que perpetúan la dependencia de los grandes productores de gas. Otras regulaciones vinculadas al transporte, el sector más contaminante de la economía, satisfacen también levemente el epígrafe de la reducción de emisiones, sin ofrecer soluciones estructurales ni duraderas. Certain decisions are solving one issue. For instance, there is a new European Union directive that we should use diesel fuel in coastal transportations. And this is of course very good for the environment and will reduce sulfur emissions. But it also means that there will be more sectors competing for a limited diesel supply, making probably higher diesel fuels and making transportation more expensive in Europe, which is not very helpful for the European economy. So those decisions are
trying to solve one problem, but they are making another problem worse. And in this case, they are making the fuel situation worse while they are improving the environmental problem. La Unión Europea tenía previsto aprobar una normativa sobre carburantes en los coches que daba determinados niveles de salvaguarda ambiental y, por ejemplo, pues ponía unos criterios para los agrocarburantes, ponía unos criterios para las arenas bituminosas. Bueno, pues ya sin haber aprobado el TTIP, fruto de las negociaciones que se están poniendo en marcha, hemos tenido importaciones de arenas bituminosas yendo en contra de este proyecto de normativa por parte de la Unión Europea, que entre otras cosas han entrado a través del puerto de Bilbao y de las refinerías de Petronor, Repsol, allí. La Unión Europea se vuelca hacia el exterior en intentar conseguir unas materias primas que no tiene hacia adentro, se vuelca en intentar hacer una serie de transiciones energéticas, por ejemplo, esto tiene mucho que ver con sus apuestas a nivel internacional, con el protocolo de Kioto y demás, pero en realidad son salidas un tanto desesperadas que beben más de la impotencia que de la capacidad a nivel internacional. La Cumbre de París, celebrada el pasado mes de diciembre de 2015 con representación de 195 países, se clausuró con la firma de un pacto planetario contra el calentamiento global. El principal objetivo de este acuerdo, que sustituye al Protocolo de Kioto, se centró en impedir que el aumento de temperatura alcance los 2 grados a final de siglo. No obstante el optimismo alimentado por las expectativas de una posible transición energética, las primeras iniciativas políticas puestas en marcha evidencian una interpretación muy débil del acuerdo. De entrada, no se establecen mecanismos concretos para el abandono de la senda fósil, aspecto crucial de esta transición. Tampoco hay referencia expresa a las fuentes de energía renovable, como motor de cambio hacia una economía baja en carbono. Lejos de alentar a los gobiernos hacia un verdadero cambio de modelo, parecen avalar las políticas restrictivas a las fuentes renovables aprobadas por algunos países. España, que fue el 4º país del mundo en generación de potencia renovable en 2013, experimentó una caída en picado de su liderazgo con la suspensión de las primas y la penalización del autoconsumo energético. Cuando hemos visto la retirada pues, de las ayudas al desarrollo de determinadas energías renovables, la solar o en menor medida la eólica, bueno, esto responde a distintos factores, no hay un único factor, pero uno determinante es que las principales empresas energéticas de nuestro país, las principales empresas eléctricas, pues estaban viendo como tenían muchas centrales de ciclos combinados que habían construido y que estaban muy por debajo de su capacidad de producción, y estaban muy por debajo porque la producción de renovables había ido aumentando de forma importante. Y en España, de hecho, se hizo una grandísima apuesta por estos sistemas en un determinado momento. De hecho, pues la instalación eólica es bastante destacable, es de las primeras del mundo, e incluso a nivel de instalación fotovoltaica es muy elevada. Lo que pasa es que, bueno, pues lógicamente, estando en la situación en la que estamos, en la que el consumo de electricidad también está cayendo y demás, las grandes empresas han sido capaces de presionar al gobierno para defender los puestos de trabajo que generan, etcétera, etcétera. Tuve una serie de medidas cada vez más restrictivas de lo que son pues, los consumos más bajos, más populares, autoconsumo y demás, hasta el punto de hacerlos inviables, ¿no? Todo entra dentro de una lógica comercial, digamos, muy convencional, es decir, yo me estoy pensando en un nuevo ciclo expansivo y tengo que proteger las grandes empresas. En este escenario, el crecimiento sin límites, consustancial al sistema capitalista, choca con la patente finitud del planeta. Los efectos del cambio climático se evidencian en número e intensidad, generando procesos de realimentación positiva muy difíciles de revertir. Pero la voluntad política de las instituciones internacionales y de los gobiernos nacionales es aún endeble. Y la potencia mundial de instalación renovable como tabla de salvación planetaria sigue siendo inocua a los objetivos de disminución de la temperatura global. La transformación estructural del sistema energético no podrá llevarse a cabo sin romper el equilibrio de fuerzas de las grandes potencias mundiales. Y esto son palabras mayores.
extender las cautelas ambientales al compromiso de dejar bajo tierra buena parte de las reservas de combustibles fósiles disponibles, desviar los intereses estratégicos de los estados fosilistas hacia países con óptimas condiciones para la generación de renovables y determinar, en última instancia, las limitaciones de estas nuevas fuentes de energía dentro del engranaje capitalista son condiciones ineludibles para una efectiva transición energética. El problema que tenemos con los sistemas de energía renovables es que están orientados a la producción de electricidad. Pero la electricidad solo es el 20% de toda la energía que se consume en España. Hay un 80% de la energía que no es eléctrico y que no es fácil de electrificar. Es muy complicado de electrificar. Hay muchos usos industriales y domésticos de la energía que no son fáciles de convertir en electricidad. Por otra parte, no se suele reconocer que las energías renovables o los sistemas de aprovechamiento de la energía renovable requieren ciertas características de materiales, de costes de capital, etcétera, etcétera, que cuando uno evalúa el rendimiento que tienen es muy inferior al de los combustibles fósiles y por tanto si uno quiere tener los mismos rendimientos de capital, las mismas ganancias que tiene con los combustibles fósiles, no los va a poder conseguir con las energías renovables. Entonces, de hecho, en algunos casos los rendimientos son tan bajos, aunque positivos, son tan bajos que no se pueden integrar dentro de nuestro sistema económico. Well, the reason why I call the renewable energy as fossil fuel extenders is because they're made using fossil fuels, and we need fossil fuels to maintain them even when they're in use. Quite a few of them are forms of making electricity. Well, when we make that electricity, what happens is that we need to maintain the lines, for example. Well, we need fossil fuels to maintain those lines. We need the fossil fuels for the backup, or if we even have batteries, we need fossil fuels to make those batteries. So fossil fuels have to be around for the entire period that we're using these renewables. Once we stop having fossil fuels, we will not have the renewables. Por otro lado, y según los pronósticos de declive mundial de los recursos fósiles que hace la Agencia Internacional de la Energía, en los próximos años la disponibilidad de petróleo, de gas y carbón será cada vez menor. La disminución de estos recursos ocasionará un aumento de sus precios que revertirá también en los costes de construcción y mantenimiento de las fuentes alternativas. Porque si bien el sol, el viento o el agua son en efecto energías renovables y ciertamente sin coste, sus estructuras de captación como los molinos, los paneles solares o las presas hidráulicas no lo son en absoluto. Cabe preguntarse en este sentido si la tasa de retorno energético, esto es, la diferencia entre la energía obtenida y la invertida, será tan positiva como para competir en el sistema energético actual, aún tan instalado en la senda fosilista. La estructura que tenemos ahora de mantener toda la flota mercante, de mantener un turismo que mueve 1.000 millones de personas al año, y nuestro país recibe 58 millones de personas cada año, algunos de ellos vienen en circuitos tan largos como 5.000 kilómetros para estar una semana disfrutando en Mallorca o en Canarias al sol en un hotel o en un jacuzzi y luego a la semana se vuelven otra vez a hacer otros 5.000 kilómetros. Ese tipo de actividad económica es totalmente insostenible si el petróleo empieza a fallar, claro. Entonces, mantener con renovables todas esas ilusiones es, como decían los amigos de Luz, las ilusiones renovables, es decir, creer que los aerogeneradores van a seguir permitiéndonos que los tractores sigan arando los campos de forma mecanizada o creer que los aerogeneradores pueden mantener la flota pesquera mundial, pues no es creíble, realmente no es creíble. Y no hay en el horizonte ningún vector energético que se vea con capacidad para sustituir al petróleo con ventaja, equivalente, con capacidades equivalentes de versatilidad, de contenibilidad, de la facilidad de meter los derivados del petróleo en depósitos y mantenerlos ahí durante mucho tiempo, la facilidad para transportarlos a cualquier sitio, todo eso no se da en ningún otro tipo de energía, no se da. Y entonces no hay una sustitución inmediata. El transporte de mercancías y de personas es el sector de la economía número 1 en emisiones de gases de efecto invernadero.
Alrededor de un 12% del total de emisiones mundiales corresponden al transporte en sus modos terrestre, marítimo y aéreo. El impulso a los vehículos eléctricos es también irrisorio en el cómputo total de emisiones, de lo que podemos inferir que si no se ponen cotas al mercado del transporte basado en el uso del petróleo, la minimización de emisiones será baladí. A este respecto, el artículo 3 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático refiere que las medidas adoptadas no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción encubierta al comercio internacional. Una garantía de facto para que las emisiones del transporte aéreo y marítimo internacional no le sean imputadas a ningún país. Y una garantía de facto que mantiene blindados algunos sectores de la economía independientemente de su impacto ambiental. Incluso en países como en Alemania, que han hecho una apuesta muy fuerte por pasarse a la energía renovable, lo que llaman la revolución de la energía, el Energiewende, que ellos dicen, pues uno está viendo que en realidad la fuente de energía que más crece en cifras absolutas en Alemania es el carbón. Se hace un discurso de que estamos haciendo una transición renovable, nos dicen que los incrementos de instalación renovable los 2 o 3 últimos años han sido del 130%, y nos encontramos que en realidad en cifras absolutas, porque claro, es muy fácil crecer el 130% cuando tienes muy poquito, pero realmente el carbón, que era una fuente ya muy importante, ha crecido un 6%, que en cifras absolutas es muchísimo más que otros, como 40 veces más que la instalación renovable. Alemania lo que está haciendo es apostar más por el carbón, y por el carbón nacional, que es muy contaminante, pero es una fuente que tienen localmente. Es la manera que ellos han conseguido mantener su competitividad e incluso están disminuyendo sus inversiones en sistemas de energía renovables. Gracias a este entramado de porcentajes de crecimiento relativo, el liderazgo alemán en la transición energética se mantiene indemne. De hecho, entre los lobbies de lo renovable, es común referirse a Alemania como paradigma de protección del clima y de potenciación estatal de las energías renovables, cuando el 90% de su suministro energético viene del petróleo, del carbón, del gas y de la energía nuclear. Con esta misma lógica que elude los índices de crecimiento absoluto, según el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, la inversión mundial en energías renovables creció en un 5% a partir del año 2015. Pero las expectativas a futuro, con la proyección de la industria fósil hacia otros sectores energéticos extremos, no son muy halagüeñas. Esto es un problema generalizado, incluso en Estados Unidos, que es una potencia a nivel, digamos, de instalación renovable. También hay mucha gente que lo cuestiona, y el último país que todavía sigue un poco con este impulso, todavía no han cambiado su tendencia, es China, pero ya veremos lo que pasa en los próximos años. Porque el problema, como digo, es que son sistemas que son muy difíciles de rentabilizar dentro de una lógica de beneficio, dentro de un sistema capitalista, ¿no? En este contexto, la encrucijada energética está servida. Los países productores de petróleo y de gas, negando el declive palmario de recursos, buscan mantener a cualquier precio las dinámicas de poder del capitalismo fosilista. Con esta misma lógica, el Green New Deal sienta las bases de una transición fraudulenta que apuesta por una economía teóricamente desmaterializada, pero incapaz de frenar los efectos del cambio climático. En realidad, ninguna de las dos posibilidades son reales. La primera, porque ya no existe una capacidad militar para controlar unos recursos que son cada vez más escasos, sobre todo en un mundo que es cada vez más multipolar y en el cual la hegemonía de Estados Unidos dista mucho de ser lo que fue pues, después de la Segunda Guerra Mundial. Y hacer este capitalismo verde, este Green New Deal, en realidad es todavía más impensable. Y es más impensable porque cualquier crecimiento económico, cualquier sistema de reproducción del capital en el cual se basa nuestro sistema económico requiere un consumo creciente de energía, y este no va a poder ser sostenido por renovables, sino que va a requerir de unos combustibles fósiles que cada vez son menos accesibles, cada vez son menos versátiles y cada vez son más caros.
Las exitosas recetas del New Deal rooseveltiano, asociadas a un imperativo de crecimiento incuestionable, tratan hoy de encajarse con una gran pincelada verde en una coyuntura económica, política y social, pero sobre todo ambiental, radicalmente distinta. La finitud de recursos y del sistema Tierra en su conjunto hace inviable esta hoja de ruta errada, que apuesta por la vía del crecimiento a través de las energías renovables, pero también de la energía nuclear y los biocombustibles. La gestión de los residuos radioactivos, el riesgo de fugas, el acaparamiento de suelo fértil y la dependencia in extremis de los combustibles fósiles son algunas de las dimensiones olvidadas de esta pretendida transición energética. Dado que hay una vinculación enorme entre energía y economía, si la energía empieza a declinar, la economía va a declinar. Y la relación es biunívoca. Hay algunos economistas keynesianos que dicen, no, están ustedes engañados, señores de la economía biofísica, porque se puede hacer una economía que no esté vinculada, desmaterializada del consumo de energía. Y sin embargo hay otro grupo de economistas vinculados a la biofísica, que no son tan conocidos y que evidentemente nuestra sociedad trata de ignorar porque envían un mensaje molesto, real pero molesto, que lo que están diciendo es, si no vamos a poder crecer económicamente porque no va a haber más energía, y la energía es la capacidad de realizar trabajo, y el trabajo es lo que determina la actividad, el grado de actividad económica, si no tenemos más energía a un año que el año anterior, no vamos a poder crecer económicamente. Entonces, y no solamente no crecemos, sino que si la energía fundamental empieza a declinar y a estar menos disponible, vamos a tener menos actividad económica. Eso es irreversible, inocultable y va a ser innegociable. I think as a researcher working in a university, I think that it's very important to provide objective data. We should look at reality, we should look at real systems, what happens, and then we can explore certain system, what happens, without providing any certain recommendations or other things that is influenced by, for instance, political ideology and things like that. So just providing the facts, and then decision makers can take these facts and do whatever they want to do with them. So I would say that the chief purpose of research is to provide facts and basically the rules of the games, and after that people can make decisions. Haciendo una lectura sistémica de los dilemas presentes en el tablero energético internacional, algunos sectores del ecologismo y de la economía crítica plantean el decrecimiento como la única vía de solución posible. Porque, como afirman muchos estudios, la cara B de este turbocapitalismo global, oculta tras la relativa lentitud de los efectos climáticos, es ya una realidad. Y ni los flujos financieros más prometedores, ni los hallazgos tecnológicos más sorprendentes redundarán en el bienestar de las generaciones presentes y futuras si las condiciones climáticas y ambientales no lo permiten.